Hola, soy Ivana Azúa, soy abogada de familia, mediadora familiar privada registrada y el día de hoy voy a estar respondiendo las preguntas más buscadas y más interesantes en Internet sobre derecho de familia. Esto es Expertos. Primera pregunta. El papá de mi hijo dejó de pagar la pensión hace meses. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta súper común, es una pregunta muy interesante y la verdad yo creo que tendríamos que distinguir si es que te estaba pagando porque ya tenían acordado un monto de pensión legalmente o no. En el caso de que tuvieras la posibilidad de tener regulados los alimentos a través de la vía legal, obviamente podemos aplicar cualquiera de las medidas que la ley actualmente establece para poder obtener el monto de la pensión de alimentos que se ha adeudado. Para eso siempre es importante primero liquidar, es decir, poder saber exactamente cuánto debe, en este caso el papá, y así después poder comenzar a aplicar a premios, que son las medidas que la misma ley establece para poder forzar el pago. Estos apremios van, por ejemplo, suspensión de licencia de conducir, arresto nocturno, entre otras, y la idea, y lo que yo siempre recomiendo, es ir de menos a más, aplicando los apremios más suaves hasta los apremios más severos, y actualmente uno de los que es muy útil es la inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, porque ese va a inhabilitar hartas cosas para el deudor, por ejemplo, poder salir del país, poder pedir créditos, acceder a beneficios estatales, entre otros. Entonces podríamos decir que esa es una de las medidas que más duele a los deudores y que también va a forzar y hacer que puedan pagar. En el caso de que no tengas regulados los alimentos y que veamos que básicamente te pasaba por un acuerdo que tenían de palabra entre ustedes, siempre recomiendo pedir la mediación para intentar llegar a un acuerdo y establecer un monto y de lo contrario ya proceder a demandar para que así podamos utilizar todos estos mismos mecanismos que mencionaba para obtener el pago del cumplimiento de la pensión de alimentos. Entonces, lo que haremos es distinguir si tenemos o no regulada legalmente la pensión. Si está regulada la pensión, podemos aplicar los apremios que la misma ley establece. Y en el caso de que no esté regulada la pensión, pasamos a regularla ya sea a través de un acuerdo en mediación o de lo contrario a través de un juicio que pueda terminar también en un acuerdo o a través de una sentencia. ¿Cómo calculan realmente cuánto tiene que pagar alguien de pensión? Esta es una duda también súper frecuente. En este caso lo importante es que tenemos que saber que por un lado vamos a analizar las necesidades que tenga el niño, niña o adolescente y por otra parte tenemos que ver la capacidad económica de las partes, es decir, de los papás. Cuando hablamos de las necesidades tenemos que incluir todo. Muchas personas creen que al llamarse alimentos solamente es la alimentación, pero no. Tenemos que incluir, por ejemplo, salud, vestuario, recreación, transporte, vivienda, entre otros. Todo lo que vaya incorporado en las necesidades de este niño los vamos a tener que ir sumando y vamos a poder sacar una especie de promedio de cuánto es lo que se gasta mensual y lo que se gasta de manera anual. Por la otra parte, tenemos que analizar también cuánta es la capacidad económica que tiene el papá o la mamá que va a tener que pagar la pensión. Eso es súper importante porque la ley establece mínimos y establece la posibilidad de poder retener por concepto de pensión de alimentos hasta un 50% de los ingresos que tenga la persona que tiene que pagar la pensión. Por lo tanto, no podemos sobrepasar ese monto porque obviamente esta persona tiene que también tener lo necesario para poder sobrevivir, para poder subsistir. Entonces, esa sería la fórmula a través de la que calculamos los alimentos, viendo las necesidades del niño o niña adolescente y la capacidad que vaya a tener de pago que en este caso va a ser el alimentante, que es como se conoce a quien va a pagar la pensión de alimentos. Entonces, a modo de resumen, podemos establecer que analizamos la capacidad económica del alimentante para poder establecer un monto que no sobrepase el 50% de sus ingresos y al mismo tiempo tenemos que ver las necesidades del niño ni adolescente incorporando todo lo que requiera de manera mensual y de manera anual. Nunca me casé con el papá de mi hijo. ¿Igual puedo pedir pensión? Sí. La idea de la pensión de alimentos es un beneficio que va, y es una obligación también, que va para los niños, niñas, adolescentes de manera independiente de la relación que tengan los papás. Eso es importante porque lo que habilita en este caso a poder solicitar la pensión de alimentos es el hecho de que tengan un hijo, hija en común.
Por lo tanto, es independiente totalmente de si están o no están casados. La mamá, cuando se trata de un menor de edad, o el papá, dependiendo del caso, van a representar a este hijo o hija para que pueda, siendo menor de edad, solicitar estas pensiones de alimentos. En este caso, como pregunta por su hijo, obviamente va a poder solicitar esta pensión a nombre de su hijo hasta que tenga los 18 años. Y posteriormente va a ser este hijo quien va a tener la posibilidad de cobrar esta pensión de alimento por sí mismo hasta la edad que corresponda según se cumplan o no los requisitos para continuar teniendo esta pensión de alimentos. Entonces, vemos que independiente de si están o no están casados, esta mamá podría pedir para su hijo menor de edad una pensión de alimentos sin ningún tipo de problema. Mi ex ahora gana mucho más dinero. ¿Puedo pedir que me aumenten la pensión? Sí. Una de las características que tienen las pensiones de alimento y en general casi todo lo relacionado con el derecho de familia es que pueden modificarse mientras vayan cambiando las circunstancias. ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a tener la posibilidad de solicitar un aumento de una pensión de alimentos si es que las circunstancias cambian. Pero es muy importante tener en consideración que estos cambios de circunstancias se tienen que acreditar. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo simplemente solicitar una mediación que va a ser obligatoria para el caso de un cambio en los alimentos porque creo que la otra persona gana más, sino que tengo que acreditar también que las necesidades que tiene, en este caso el niño o niña adolescente, también han aumentado. Eso generalmente se produce con la edad. A medida que obviamente va avanzando la edad, van aumentando las necesidades. Por lo tanto, se justificaría pedir un aumento de la pensión de alimentos. Pero también tenemos que tener en consideración lo que habíamos hablado hace unos momentos atrás respecto a la capacidad económica que tiene el alimentante. Por lo tanto, si es que vemos que efectivamente, como se menciona en la pregunta, aumentaron los ingresos de esta persona y además yo logro acreditar que las necesidades del niño o niña adolescente también aumentaron, tendríamos todo lo necesario para, ya sea en mediación o en un juicio, poder ver un aumento de la pensión de alimentos sin problema. Entonces, no bastaría solamente con la suposición o la creencia de que esta persona está ganando más dinero, sino que por el contrario yo también tengo que lograr acreditar que las necesidades aumentaran para poder cumplir con ambos requisitos que justifiquen un aumento de la pensión. ¿Qué pasa si el papá cambia de trabajo o trabaja en negro para pagar menos? Bueno, esta era una práctica muy utilizada generalmente por los papás cuando veían que ya los habían demandado de alimentos o que sabían que en algún momento los podían demandar. Actualmente esta no es una situación que sea muy difícil porque lo podemos ir viendo a través de otras circunstancias. Por ejemplo, si yo veo que el papá viaja constantemente fuera del país, que se compra autos, que tiene, por ejemplo, un nivel de vida muy alto, ya tenemos indicios de que efectivamente está teniendo la posibilidad de obtener ingresos, que está trabajando, porque de lo contrario, ¿cómo podría justificar esa cantidad de lujos o de estilo de vida? Al mismo tiempo, tenemos que saber que actualmente existen mecanismos que nos permiten investigar cómo es realmente la situación financiera que tiene esta persona que está demandada de alimentos. Por ejemplo, existe una búsqueda, es una búsqueda reservada de patrimonio que nosotros podemos hacer a través del juicio de alimentos o de cumplimiento de alimentos para saber efectivamente cuánto gana. Y a su vez, cuando presentamos una demanda, por ejemplo, de alimentos, lo que siempre recomiendo es solicitar oficios, que es decir, una forma en que podemos pedirle a otras instituciones que nos den información sobre esta persona. Por ejemplo, en la AFP, podemos ver en el Servicio de Impuestos Internos, en la Tesorería, entre otras instituciones, incluso los bancos. Entonces, por algún otro lado, podríamos llegar a dar con cuánto es lo que efectivamente está, en este caso, ganando la persona. Si vemos que trabaja en negro, muchas veces también existen otras formas, como a través de los empleadores, que podríamos llegar incluso a sancionarlos si es que están colaborando con esta posible forma más fraudulenta de obtener ingresos. Y por lo tanto, no es tan fácil como decir, no quiero pagar, me estoy tratando de esconder y no pago. Simplemente podemos averiguarlo a través de los mecanismos que la misma ley nos permite. Actualmente, quien no quiera pagar, que se cambie de trabajo constantemente o que trabaje en negro no es un motivo para no poder cobrar una pensión de alimentos. Siempre vamos a poder obtener información a través de distintas instituciones, por ejemplo. ¿En qué casos una mamá puede perder la tuición de sus hijos? Este es un temor súper común,
pero la verdad es que no es tan fácil. Cuando hablamos de tuición, actualmente usamos el término de cuidado personal. Es una situación en la que generalmente tenemos que pensar que la ley no busca que los niños, niñas, adolescentes estén fuera de su ámbito familiar y que se puedan ver perjudicados, porque en derecho de familia siempre hablamos de que se busca el interés superior del niño, niña o adolescente. Por lo tanto, solamente en situaciones graves o muy extremas veríamos la posibilidad de que a través de la intervención judicial se pueda lograr, ya sea de manera provisoria o de manera definitiva, un cambio de cuidados. Por lo tanto, no podría darse a menos que se logre acreditar y que se logre justificar ante un tribunal y que así se decida. Por ejemplo, en caso de abandono, negligencias, maltratos o abusos, claramente se puede lograr que un tribunal intervenga y que por lo menos de manera provisoria, para evitar que se continúen dando estas situaciones, podamos cambiar los cuidados. Ahora ya de manera definitiva es una situación que involucra un juicio y que además involucra poder acreditar que esta persona, en el caso de la madre, no está habilitada para poder tener los cuidados. Y además siempre se va a preferir que si vamos a quitarle, por ejemplo, el cuidado a la mamá, se quede con el papá o con un familiar cercano para que así la relación o el vínculo familiar no se vaya perdiendo. Por lo tanto, solo en casos muy graves se podría producir la situación en la que una mamá pueda perder directamente el cuidado de su hijo y siempre con una intervención judicial o una justificación que así lo amerite. Mi hijo ya no quiere vivir con su papá. ¿Desde qué edad puede decidir? No es que exista una edad que podamos decir desde, no sé, los 13 años en adelante va a poder decidir, sino que aquí en derecho hablamos de la autonomía progresiva. La autonomía progresiva, como su nombre lo dice, va avanzando con el paso del tiempo y el nivel de madurez que vaya teniendo un niño o niña adolescente. Por lo tanto, ellos si bien tienen el derecho a ser escuchados, el derecho a ser oídos, por ejemplo, en un proceso, cuando queremos modificar la relación directa regular o las visitas, siempre tenemos que pensar que su posibilidad de opinar, si bien existe, se tiene que ajustar a su edad y a su madurez. Por lo tanto, hay niños que son mucho más maduros y que están mucho más capacitados para poder opinar sobre qué es lo que les corresponde o qué es lo que desean y por lo tanto en una audiencia reservada tienen la posibilidad de participar de este proceso y por lo tanto opinar. Sin embargo, esto no siempre se va a producir a una edad en específico, sino que va a depender de un caso a caso. Por lo tanto, siempre va a ser muy importante que si bien su opinión vaya a ser escuchada, ya sea directamente en juicio a través de una audiencia reservada, como les mencionaba, o a través de un curador, que es un abogado que se encarga de representar sus intereses, siempre es necesario además que se ponderen otros elementos. Por lo tanto, la opinión va a pasar a ser uno de estos elementos que van a poder determinar qué es lo que va a ocurrir en esta situación en particular. Por lo tanto, si estamos hablando de cambiar los cuidados o cambiar una relación directa regular o las visitas, como se conoce comúnmente, siempre va a ser uno de los elementos a considerar la opinión, pero no necesariamente va a ser la fórmula definitiva para poder cambiar los cuidados o las visitas. Por lo tanto, no hay una edad que sea concreta o una edad específica, sino que va a depender de caso a caso, de niño, niña, adolescente a otro, y por lo tanto vamos a tener que analizarlo en el contexto de un proceso en su conjunto. El papá de mi hijo no cumple las visitas. ¿Qué puedo hacer? Aquí volvemos siempre al mismo punto, que es determinar si estaban o no estaban reguladas las visitas con este papá de manera legal. Si están reguladas, pongámonos en ese caso, es mucho más sencillo porque cada vez que se produce un incumplimiento voy a tener la posibilidad de dejar una constancia a través de la comisaría virtual, ¿ya? Y a través de esas constancias yo voy a tener la posibilidad de certificar cuántas veces no se ha cumplido con esta relación directa o regular. De esas mismas constancias puede derivar que yo las presento al tribunal teniendo reguladas estas visitas y puedo ir solicitando que la otra parte explique o justifique por qué no se han cumplido. De lo contrario, el tribunal también puede sancionar y al mismo tiempo, con el paso de una cantidad importante de estos incumplimientos, tenemos la posibilidad de obtener otras sanciones o otras consecuencias desde el punto de vista legal, como sería, por ejemplo, la posibilidad de que los hijos puedan viajar al extranjero sin tener que solicitar la autorización del papá que no está cumpliendo con las visitas. Por lo tanto, siempre es recomendable que podamos
ir a la comisaría virtual, solicitar una certificación de los incumplimientos, hacerlas presentes al tribunal y después tomar las medidas que se consideren pertinentes para o cambiar este régimen o tener la posibilidad de obtener algún tipo de sanción para quien está incumpliendo. ¿Qué pasa si descubro que la pensión no se usa para el niño? Aquí es una pregunta que generalmente realizan los papás cuando están dando un monto de pensión de alimentos. Aquí tendríamos que distinguir si efectivamente estamos ante una información que es real y veraz o es simplemente la idea que yo tengo de que no se están utilizando bien los dineros para poder cumplir con esta pensión. Generalmente, cuando damos una cantidad de dinero, es la persona que la recibe en nombre del hijo, por ejemplo, quien va a tener que destinarla a distintos tipos de necesidades. Por lo tanto, si tú lograras acreditar que efectivamente no se están destinando estos dineros a esas necesidades, claro que lo podrías hacer presente en el tribunal para poder buscar una explicación o poder buscar incluso una modificación si es que tú consideras que no se están utilizando de manera correcta. Pero siempre tenemos que lograr tener la información necesaria para poder decir que realmente no se están utilizando. No basta con que yo tenga simplemente la idea o la creencia de que esto se está produciendo de esta manera. Tenemos que pensar que las necesidades de los niños, como habíamos conversado, van desde la habitación, el domicilio, la vivienda, en adelante. Todo esto va a estar incorporado. Por lo tanto, generalmente es muy difícil que los dineros no vayan a estar especialmente destinados a las necesidades. Al mismo tiempo, generalmente las pensiones son bajas. Por lo tanto, es muy difícil además que con lo que se da como pensión de alimentos se esté utilizando para otro tipo de cosas como lujos de la mamá o lujos del hijo. Por lo tanto, si tú logras tener lo necesario para poder acreditar que esto es así, adelante, ir a un juicio o hacerlo presente en el tribunal si es que ya existe una regulación para que se pueda estudiar la situación en particular. ¿Una abuela puede quedarse con la tuición de un niño? Sí. Una abuela eventualmente podría quedarse con la tuición, que en realidad se denomina cuidado personal actualmente, porque efectivamente existen formas de cambiar los cuidados de manera provisoria o de manera definitiva. De manera provisoria, por ejemplo, a través de una medida de protección, yo podría lograr cambiar los cuidados si es que existe algún tipo de vulneración de derechos grave respecto a un niño ni adolescente que justifique que ya no se pueda encontrar bajo el cuidado de sus padres. En el caso, por ejemplo, de que exista negligencia, maltrato, abuso o algún otro tipo de vulneración de derechos, efectivamente yo puedo solicitar en una medida de protección que la abuela pueda ser la cuidadora de manera provisoria mientras esta situación se logra interrumpir o se logra cambiar. Sin embargo, también cuando hay inhabilidades que ya son mucho más definitivas de los padres, puede que terceros logren obtener el cuidado personal de un niño o niña adolescente. Pero en ese caso tiene que pasar por un proceso judicial y además tiene que existir una inhabilidad que logre ser certificada y acreditada en un tribunal para que así podamos determinar que efectivamente no se encuentran capacitados los padres y que la abuela podría llegar a ser eventualmente una mejor figura para poder detentar estos cuidados. Pero en ese sentido siempre tenemos que tener claro que la ley privilegia el interés superior del niño. ¿Qué significa? Que vamos a tener que buscar la solución que se ajuste de mejor manera a sus intereses, a sus derechos y por lo tanto lo que les sea mucho más beneficioso. Y por lo tanto, si la abuela es una mejor decisión, es una mejor figura y tiene también una vinculación con esta persona, que sería un niño o niña adolescente en este caso, obviamente se podría lograr que una abuela tuviera el cuidado personal. Es posible que lo tenga, pero siempre va a ser a través de una determinación judicial o a través de una mediación incluso, que se le puede determinar el cuidado personal a esta abuela cuando esto vaya en pos del interés superior del niño y no lo perjudique. Me quiero ir a vivir a otra ciudad. ¿Puedo llevarme a mis hijos? Aquí obviamente tenemos una situación que se da muy frecuentemente, pero que tendríamos que analizar que si existen, por ejemplo, derecho de visitas, como se conoce normalmente en la relación directa regular, ya establecido, por ejemplo, con un papá, obviamente vamos a tener que prestar atención en que si nos vamos a vivir a otro lugar, esto también va a tener que cambiar, porque estamos hablando de que es un derecho para los niños y un deber obligación del papá también cumplir con esta relación directa regular. Por lo tanto,
Vamos a tener que analizar si esto va a perjudicar, por ejemplo, la cantidad de tiempo que van a compartir con el papá, la forma en que van a compartir con el papá y cómo van a compartir con el papá. Entonces, vamos a tener que ser muy cautelosos en eventualmente hacer una modificación de este régimen de visitas para que así se pueda continuar cumpliendo este régimen. Por ejemplo, modificando la cantidad, la frecuencia de estas visitas o incluso el método a través del cual se va a realizar, pasando a tener, por ejemplo, videollamadas o comunicaciones telefónicas o por otras vías, mientras, si es que estás viviendo muy lejos, se puede determinar que cada cierto fin de semana se puedan trasladar a estar con el papá o el papá pueda trasladarse hasta donde están los niños para poder efectivamente cumplir con el régimen. Por eso, específicamente en este caso que me voy a cambiar de ciudad, la recomendación siempre sería ver cómo va a perjudicar a los niños, sobre todo, por ejemplo, en la relación con el papá o con la mamá, en un régimen de visitas, y por lo tanto hacer alguna modificación si fuera pertinente. ¿Cuánto demora realmente divorciarse en Chile? Aquí tendríamos que, como decimos los abogados, distinguir, porque existen distintas formas a través de las que nos podemos divorciar actualmente. Tenemos el divorcio que es de mutuo acuerdo, que es obviamente, como su nombre lo dice, cuando ambas partes están de acuerdo en divorciarse y por lo tanto, después de hacer el cese de convivencia, vamos a tener que esperar un año para poder divorciarnos. Es un trámite más bien rápido. Actualmente incluso podemos solicitar que si están todas las materias reguladas entre las personas que se van a divorciar o respecto a los hijos, esto se puede hacer incluso sin audiencia. Podemos pasar directamente de la presentación de la demanda solicitando que no se requiere de una audiencia y posteriormente se dicta la sentencia para que queden establecidos obviamente como divorciados, después se inscribe y estaríamos listos. Pero la situación cambia cuando hablamos de un divorcio unilateral. Un divorcio unilateral es obviamente una de las personas demandando a la otra para poder divorciarse. Desde el cese de convivencia tendríamos que esperar 3 años. Este plazo, muchas personas se sorprenden que sea tan largo, pero en la práctica se determina 3 años porque no faltan los casos en que las personas vuelven, se arrepienten o efectivamente después quieren recomponer su vida en común y por lo tanto, entre que estén divorciándose y casándose a cada rato, la ley establece 3 años por si acaso. Además, tenemos un divorcio que es el divorcio por culpa, que ha estado ahora muy de moda en los medios de comunicación, en la farándula, por ejemplo. Este divorcio por culpa puede ser mucho más rápido porque no requiere un plazo, porque las causales son tan graves que yo no necesitaría esperar un tiempo determinado de cesar la convivencia para poder divorciarme. Por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, infidelidad, maltrato respecto al cónyuge o con los hijos. Son causales muy, muy graves que no son solamente las que dice la ley, sino que podría ser cualquiera que estuviera dentro de esta categoría de hacer intolerable la vida en común. Entonces, todo lo que pudiera caer dentro de esa calificación podríamos usarlo para un divorcio por culpa. Ahí, obviamente, no se requiere plazo y bastaría el juicio para poder efectivamente quedar como divorciado. Pero esto tiene una dificultad que si bien no tenemos un plazo que cumplir, tenemos muchas causales que acreditar. Por lo tanto, no es tan fácil. Generalmente son juicios súper largos y son juicios en los que se hace bastante difícil poder probar las causales. Tenemos que el plazo puede ir desde no tener la necesidad de esperar ningún tipo de plazo hasta 3 años, que sería en el caso de un divorcio unilateral común y corriente. Me fui de la casa después de separarme. ¿Eso puede perjudicar legalmente con mis hijos? La verdad que yo también aquí haría una diferencia. ¿Por qué? Porque esto de abandonar el hogar antes se usaba mucho como para poder meter susto a las personas, ya sea a las mujeres o a los hombres que se iban de su casa, pero actualmente no sería inmediatamente causal de algún tipo de sanción o algún tipo de problema que te pudiera perjudicar a largo plazo desde el punto de vista legal. Pero sí es importante que si se empiezan a incumplir los deberes o las obligaciones con los hijos, ahí la situación empezaría a cambiar. Porque no necesariamente por el solo hecho de abandonar tu casa, por una separación, va a generar consecuencias legales, pero si empiezas a tener algún tipo de mal comportamiento o incumplimiento, ahí la situación cambia y sí te podría perjudicar en un largo plazo. Por lo tanto, es importante que
si bien puedes estar separado de tu cónyuge o de tu pareja, según sea el caso, esto no te habilita inmediatamente para incumplir otro tipo de obligaciones o deberes, que eso sí te podría perjudicar. ¿Puedo divorciarme aunque mi pareja no quiera firmar? Sí. Este es un temor muy frecuente todavía en personas sobre todo que son ya más viejitas, que creen que el divorcio, si es que no es de mutuo acuerdo, no existe. Lamentablemente se daba mucho en las épocas que son previas a la nueva ley de matrimonio civil, en que las personas, como no tenían esta posibilidad, terminaban buscando la nulidad de los matrimonios más que efectivamente buscar otro tipo de soluciones porque no existía el divorcio propiamente tal. Ahora que ya tenemos el divorcio, yo tengo a través de la vía del divorcio unilateral la posibilidad de divorciarme incluso si es que no cuento con el consentimiento de la otra persona, porque como les digo siempre, el divorcio se demanda, no se pide. Por lo tanto, si es que yo estoy en una situación en la que ya se cumplió el plazo, por ejemplo, del cese de convivencia de 3 años o estoy en un contexto de divorcio por culpa, sí me puedo divorciar sin ningún tipo de problema. Voy a juicio y aunque la otra persona incluso en el juicio diga que no se quiere divorciar, ya no van a estar los requisitos necesarios para poder continuar con esta vida en común y por lo tanto sí me podría divorciar. Así que si a usted le están diciendo que no le van a dar el divorcio, esto no lo inhabilita para poder demandar un divorcio y efectivamente quedar con el estado civil de divorciado. ¿Qué derechos tienen los niños cuando sus papás se separan? Bueno, además de tener los derechos que tienen todos los niños, reconocidos dentro de la legislación nacional e internacional, obviamente van a tener la posibilidad de principalmente optar a una pensión de alimentos y a poder estar frecuentemente con el papá o la mamá con quien no vivan a través de una relación directa regular, siempre y cuando esto no los perjudique, porque sabemos que siempre va a tener que darse esta relación directa regular como un vínculo estable y un vínculo sano. Por lo tanto, en modo de resumen, además de todos los derechos que tienen por el hecho mismo de ser niño, niña, adolescente, van a poder contar principalmente con una pensión de alimentos y la relación directa regular. ¿Cuándo el Estado puede quitarle un hijo a una familia? La situación cuando estamos hablando de este tipo de instancias en las que ya llegamos a perder el cuidado de un hijo y está involucrado el Estado, generalmente es porque se involucran instituciones en casos muy graves. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de que a través de una causal como por ejemplo abuso, negligencia, maltrato, entre otros, obviamente se pueden involucrar distintos entes, por ejemplo programas reparatorios o programas para prevenir este tipo de vulneraciones de derechos, entre otros, que pueden solicitar obviamente la intervención de un tribunal para poder en ese caso modificar la situación en la que se encuentra un niño o niña adolescente. No hablamos directamente de quitar los cuidados o quitar un hijo, sino que simplemente a través de las recomendaciones que pueden hacer, por ejemplo, estos programas o la conclusión a la que llegue el mismo tribunal, podemos entender que sea necesario cambiar esta figura de cuidados. ¿Por qué? Porque puede que a través de este cambio podamos interrumpir situaciones de vulneración de derechos. Entonces, si hacemos una especie de resumen, vemos que el Estado podría intervenir a través de sus instituciones, organismos, a través de casos en los que exista vulneraciones de derechos graves, como por ejemplo maltrato físico, verbal, sexual, abuso, que exista negligencia, abandono o cualquier otro tipo de situación que esté perjudicando los intereses y los derechos de un niño o niña adolescente. Sospecho que mi hijo sufre maltrato cuando está con su mamá. ¿Qué puedo hacer? Es muy importante que, si existe esta sospecha, podamos tomar las acciones legales necesarias en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque a través, por ejemplo, de una medida de protección, tendría la posibilidad de interrumpir estas situaciones de vulneración y evitar nuevos hechos de vulneración. Si estamos hablando, por ejemplo, que es un papá, obviamente tiene todo el derecho de poder acudir incluso directamente a Carabineros a dejar una denuncia o realizar este tipo de gestiones a través del Tribunal de Familia, incluso sin la necesidad de un abogado, porque los casos son tan graves en la mayoría de las situaciones en las que se permitiría que pudiera solicitar directamente una medida cautelar, por ejemplo, que el niño saliera del hogar en el que está compartiendo con la mamá, o que no se pudiera mantener una relación directa regular con su madre, que cambiaran los cuidados, por lo menos de manera provisoria, y además tener la posibilidad de lograr que esta figura agresora no se comunicara o no estuviera cerca
de este niño que estaría siendo eventualmente vulnerado en sus derechos. Por lo tanto, si existe la sospecha, si existe cualquier tipo de alarma, siempre la recomendación es tomar medidas al respecto, poder acudir incluso directamente a los tribunales para tener la posibilidad de solicitar, por ejemplo, en una medida de protección, medidas cautelares para poder proteger a este niño de cualquier tipo de situación de maltrato o vulneración de derechos. ¿Puedo impedir que la nueva pareja de mi ex vea a mis hijos? Esto a un principio yo diría que no, a menos que exista algún tipo de justificación para ello. Si bien cuando nosotros establecemos las visitas o la relación directa regular es para el papá, no para los abuelos, no para los tíos, no para otras personas, es para que el papá o la mamá compartan directamente con sus hijos, tenemos que tener la claridad de que si esta pareja actual no está generando ningún tipo de perjuicio o no está generando ningún tipo de maltrato o alguna situación que pueda resultar perjudicial para el niño o niña adolescente, en un principio no debería tener la justificación para poder limitar que esté presente, por ejemplo, en las visitas. Ahora, si es una figura que representa algún tipo de amenaza, que genera algún obstáculo en estas visitas que no se puedan cumplir o que efectivamente se vean dificultados, si genera algún tipo de perjuicio, maltrato, lo que sea, desde incluso a un abuso verbal en adelante, obviamente tendría la posibilidad de solicitar de que no esté presente o que no tenga la posibilidad de ver a los niños en ciertos contextos. Por lo tanto, sería importante poder distinguir si es básicamente una idea de que no esté presente porque es la nueva pareja o la nueva figura que está cerca a los niños a través del papá, o si existen motivos justificados para ello. En el caso de que existan motivos justificados para ellos, obviamente tengo la posibilidad de hacer presente, por ejemplo, al tribunal, de que solicitamos que las visitas se cumplan únicamente por el papá y con el papá, sin otras figuras externas que pudieran estar entorpeciendo la relación directa regular. Bueno, esas fueron todas las preguntas y respuestas del día de hoy y esto fue Expertos.